a Fidel Castro, por ende a Cuba, y vamos a entrevistar ahora a Julio M. Schilling, internacionalista y politólogo, autor y director de Patria de Martí. Hablaremos de las tensiones políticas y de la situación en el Caribe, la relación entre lo que ocurre en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y lo que podría venir para Cuba y la dictadura que hoy somete a la isla todavía. Lo escuchamos, estimado Julio, aquí en la mañana en RTP. Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Empecemos por la incertidumbre sobre qué planes hay en la Casa Blanca y cuáles podrían terminar tomando forma en el Caribe, porque yo he sido uno de los que piensa, Marco Rubio, secretario de Estado, que es uno de los principales actores ahí, con mayor influencia hasta ahora, que me ha sorprendido hasta dónde ha podido llegar, pues tiene a Cuba en la mira, por sus orígenes, por su carrera como senador de la Florida, entendiendo la importancia del votante latino para el Partido Republicano en este momento. Pero hace poco CBS reportaba que habían hablado con el secretario de Energía de Trump y con otro funcionario del gobierno americano y que respondieron sobre Cuba. No es nuestra política pedirle a México que le deje de vender petróleo a Cuba. Entonces parece como que no hay todavía una ofensiva contra el régimen cubano. ¿Cómo lee usted la situación? ¿Cómo no? Primero, un punto interesante. Fidel Castro efectivamente dijo eso en el juicio por asaltar un cuartel, pero estaba parafaseando, o sea, plagió a Adolfo Hitler, que fue quien dijo algo más o menos igual en su defensa y está en Mein Kampf. Eh, Volviendo a lo que estamos presenciando en América Latina, los Estados Unidos eh, no ha separado el fenómeno del narcotráfico y el socialismo en América Latina. Venezuela es el inicio de una política que busca reinsertar los Estados Unidos en una ofensiva contra el socialismo en el continente, que a la vez tiene de auspiciador China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte como cuerpo de mano de obra a favor de China. Entonces, es una política mucho más ambiciosa. Eh, lo que se está buscando en el caso de Cuba comunista es primero dejar que el fin del dinero, el petróleo venezolano, que ha sido Venezuela operando como una colonia castrista, básicamente han saqueado, han empobrecido a Venezuela, un país que todos los estándares previo a la era dictatorial, vemos que era un país muy avanzado y sin embargo, lo mismo, por cierto, el caso cubano. Entonces, la política de los Estados Unidos es buscar cambio de régimen sin tener que tener tropas de ocupación en los lugares que quieren promover los cambios de regímenes. Entonces, en el caso cubano, se está buscando similar al patrón de Venezuela, claro, con diferentes matices. ¿Cuál es ese patrón? Son tres etapas. Primero, para evitar tener que tener tropas de ocupación, buscar que el régimen se vaya desmontando por sí mismo. Si eso no lo logra, ya se expresó en el caso venezolano que habrá un segundo ataque. Ya posteriormente entraríamos en la etapa del desarrollo económico. Ahí es donde entra la parte de las inversiones que hay que hacer en Venezuela para que pueda de nuevo convertirse en un país relevante en cuanto al petróleo en el mundo. Y la tercera es la parte de democratización, o sea, donde se tendrán elecciones competitivas y en ese momento, y quiera Dios que así sea, se debería de llevar a cabo un proceso de justicia donde los responsables que aún permanecen en Venezuela de los crímenes de lesa humanidad tengan que responder. Este mismo patrón es el que se va a aplicar en Cuba, tomando en cuenta la dependencia que Cuba comunista tiene del petróleo venezolano. Se va a dejar que se agote
esas reservas de dinero que han recibido del petróleo. Es cierto que México ha tomado un lugar cada vez más creciente y eso es natural de entender. Claudia Sheinbaum tiene un apego medular con el marxismo. Su abuelo, que muchos no lo saben, fue expulsado de Cuba republicana, es un cofundador del Partido Comunista de Cuba, o sea, que ella tiene el comunismo en sus genes, es mucho más ideológica y el partido Morena tiene una relación simbiótica con la inteligencia castrista. Entonces, la expresión, el pronunciamiento los otros días del presidente de los Estados Unidos a el presidente de México diciéndole que saben dónde hay bases de producción de drogas en México y los van a bombardear y los Estados Unidos legalmente lo puede hacer porque ya ha definido carteles de la droga como entidades de terrorismo, que eso le da licencia para poder atacar sin tener ni siquiera que avisar el gobierno. El gobierno mexicano naturalmente ha objetado y ha dicho que no, que ellos se van a ocupar del asunto, pero se han hecho solicitudes directas e indirectas para que terminen con el subsidio a expensas del pueblo mexicano de la dictadura castrista. O sea, la decisión se ha tomado por parte de los Estados Unidos de no abandonar América Latina, que lamentablemente por muchas décadas así ha sido el caso. Hemos visto los pronunciamientos contra, por ejemplo, Gustavo Petro, guerrillero, ex guerrillero que acató las instrucciones de Fidel Castro de dejar las armas e insertarse al modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, porque el fenómeno de Venezuela, el fenómeno de Nicaragua, obedecen a un modelo reformulado para promover el marxismo en el continente. Entonces, Justamente, hemos visto, pues, Petro de pronto retractar al punto hasta que decir que, bueno, la realidad es que él no le gustaba mucho Maduro. Entonces, es una política que tiempo más o tiempo menos, y hay un claro entendimiento de que Cuba comunista es su base. Y eso es muy importante, que el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, que siempre tenemos que recordar que en los Estados Unidos el último que ocupó ambas posiciones fue Henry Kissinger, o sea, una persona que tuvo enorme influencia y en este momento la persona que más influencia tiene en el gobierno estadounidense, particularmente con relaciones exteriores, es Marco Rubio y pueden buscar Marco Rubio desde que era concejal de una pequeña ciudad dentro del condado de Miami-Dade, siempre ha tenido la misma visión de lo que representa Cuba comunista, entendiendo su naturaleza, entendiendo el peligro que eso es para América Latina, el daño que le hace y el daño que le hace a los propios Estados Unidos por su relación con grupos de terrorismo doméstico. y por ahí quisiera preguntar si sabemos que un posible conflicto puede llegar a suceder con Cuba. ¿Cómo han reaccionado Nicaragua y otros aliados del eje boliviano, específicamente en este efecto dominó que estamos viendo, ante el posible colapso de un bloqueo ideológico en la región, más allá de gobiernos aislados? Hemos visto que las ideologías en ciertos gobiernos latinoamericanos han cambiado drásticamente. Nosotros pudiéramos decir que esta también es una forma de los países aliarse a la visión de Estados Unidos de lo que quiere de Latinoamérica. Mira, lo que estamos viendo eh, es que ya no está la Unión Soviética, que era una potencia que tenía un compromiso con promover el comunismo internacional. Ese papel lo asumió Cuba comunista tras la caída del comunismo soviético y fue financiado el proyecto con el petróleo venezolano, en parte por el narcotráfico, que, repito, el narcotráfico en América Latina está íntimamente en fusión con el socialismo continental. Eso no hay duda y eso lo entienden los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, el dictador en Nicaragua tratar de aislarse del modelo, aislarse en la parte de la óptica. En otras palabras, no hemos escuchado ningunos pronunciamientos en defensa
del régimen chavista, no hemos visto manifestaciones organizadas desde el poder político en Managua, no lo hemos visto en Bogotá, escasamente los vimos aquí en los Estados Unidos, o sea, grupos típicamente pagados porque hay un prototipo de estos manifestantes pagados que si vas y le preguntas dónde está Venezuela, ni siquiera saben dónde está en el mapa. Entonces, hemos visto un distanciamiento, Lula da Silva, lo propio, alguien que es un cofundador del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, silencio, un mutismo absoluto, a pesar de, sí, expresiones simbólicas. O sea, nadie va a venir al rescate de el socialismo continental porque muchas cosas pasaron el 3 de enero en Venezuela. Y estas otras cosas no son menos importantes que el hecho de que un dictador narcotraficante fue llevado ante la justicia, donde será tratado en una cárcel mucho mejor de lo que él trató a los venezolanos en las cárceles políticas venezolanas. Pero la presencia china en cuanto al equipo bélico antiaéreo, la presencia rusa en cuanto al equipo bélico antiaéreo, protección al régimen chavista, los drones de Irán, autocatalogados por los ayatolas como los mejores del mundo, quedaron demostrados al mundo que son de segunda categoría. China, una potencia tecnológica, se burló, quedó choteado totalmente porque los Estados Unidos pudieron destruir totalmente su capacidad de disparar ni un chícharo, Bueno, pero porque ahí, los radares quedaron neutralizados. Esto quiere decir, y aquí las lecciones para los chinos, para los rusos de lo que ha ocurrido es bastante sorprendente. Entonces es por eso que no estamos viendo ninguna movilización de la izquierda radical en defensa bajo pretexto de falsas nociones de soberanía. ahí deberíamos igual poner ojo a lo que reporta la prensa norteamericana. Eh, Dicen, por ejemplo, que los mecanismos de defensa antiaérea con los que contaba Venezuela, con los que cuenta todavía, no están operativos por falta de mantenimiento. El sistema Buque, el sistema S-300. Se reportó también en otra ocasión, recuerdo hace unos días antes, pero unos días atrás, unos días antes, que un acuerdo de armamentos, de compra de armamentos con Rusia colapsó ya en el año 2018, es decir, la situación económica de venezolana es tan penosa que no han podido operar el armamento y la tecnología con la que cuentan a duras penas. Así que a lo mejor este no sea el campo de pruebas que querían los Estados Unidos contra Rusia y China, pero sí digamos una renovación de lo que conocemos como su capacidad para sacar a regímenes en Latinoamérica, como pasó en Panamá o como pasó en Granada. En Venezuela, los venezolanos no eran los que estaban defendiendo el chavismo. Primero tenías la inteligencia castrista, que es la fuerza imperial que manda o que mandaba en Venezuela. Segundo, había un equipo y un sistema chino de antimisiles. Había o hay un sistema ruso de antimisiles y las milicias de Hezbollah en Venezuela han tenido una permanencia desde que el chavismo llegó al poder y Irán ha desarrollado drones de los cuales Venezuela los tiene. O sea, y eso no respondieron. Y no respondieron porque los equipos, tanto de los chinos como de los rusos, fueron diseñados para reaccionar y combatir los aviones F-16. Sin embargo, los Estados Unidos no utilizó aviones F-16 entendiendo eso, usaron F-35, que es otro avión más nuevo, más costoso, que tiene incluso la capacitación de enviar signos que de todas maneras distorsionan los sensores y el sistema tecnológico de estos armamentos chinos y rusos, de modo de que eran inefectivos porque no sabían a qué dispararle. Entonces, los Estados Unidos también inauguró ya en acción una nueva rama de las Fuerzas Armadas llamando el Comando Espacial. Que el Comando Espacial
no busca ir a viajes a la Luna, sino busca precisamente desde el espacio dar apoyo a las Fuerzas Armadas para ofrecer mecanismos altamente tecnologizados que neutraliza e impide comunicaciones entre las fuerzas enemigas, que fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, los venezolanos desde hace mucho tiempo han perdido control de su país. Podemos decir que su llegada al poder fue desde el primer momento avalado por fuerzas externas, y por eso nociones de que si los Estados Unidos, como algunos críticos lo escuchamos, que si está sacando el petróleo. No, el petróleo hace mucho tiempo que Venezuela lo perdió y se convirtió en propiedad del socialismo y de otras entidades extranjeras. 9 horas con 2 minutos, estimado Julio, le agradecemos por habernos acompañado esta mañana. El tiempo otra vez nos ha ganado y no escucha nuestras plegarias. Ojalá en otra ocasión podamos ir conversando. Cómo no, con gusto. Placer. RTP